Me llamo Valeria Rivas y hasta hace poco creía que tenía una vida perfecta. Una vida construida sobre el amor, la confianza y los sueños que compartía con el hombre que pensé que sería mi compañero para siempre, mi esposo, Santiago. Hoy, mientras sostengo una copa de vino en medio de una fiesta que lleva su nombre, no soy la misma mujer que era hace un año. Hoy ya no sonrío ingenuamente. Hoy sé lo que se esconde detrás de las sonrisas fáciles y las palabras dulces. Hoy sé que el amor, cuando se basa en la mentira, puede convertirse en la herida más profunda. Esta noche, rodeados de amigos, de familia, de luces y música, Santiago no sabe que su secreto más oscuro está a punto de salir a la luz. No imagina que cada palabra, cada brindis, cada risa, será el preludio de su caída. Porque esta noche no solo celebramos su cumpleaños. Esta noche yo voy a recuperar mi voz. Voy a recuperar mi vida. Así comienza mi historia. Una historia de amor, de traición y de una verdad que ni siquiera él pudo ocultar para siempre. Si alguien me hubiera preguntado hace un año cómo era mi vida, habría respondido sin dudar: perfecta. Santiago y yo éramos esa pareja que todos envidiaban. Éramos el retrato de la felicidad. Dos profesionales exitosos, viviendo en una hermosa casa a las afueras de la ciudad, rodeados de amigos, planeando viajes, soñando con formar una familia. Las mañanas solían empezar con el aroma del café que él me preparaba antes de ir al trabajo. Pequeños gestos, miradas cómplices, risas que llenaban el aire. Cada aniversario, Santiago encontraba una manera nueva de sorprenderme. Una escapada a la playa, una cena bajo las estrellas, una carta escrita a mano que me hacía llorar de emoción. Yo no dudaba de nuestro amor. Nunca. Mis amigas decían que era afortunada, que había encontrado a un hombre bueno, leal, de esos que ya no existen. Y yo me lo creía. Pasábamos horas soñando en voz alta. Cuando tengamos nuestro primer hijo, tendrá tus ojos y mi carácter. Construiremos una cabaña en el campo donde crecerán nuestros hijos. Seremos viejitos juntos, tomando café en el jardín. Cada palabra, cada promesa, era un ladrillo más en el castillo que construíamos juntos. O al menos eso pensaba yo. Porque la verdad, la terrible verdad, es que mientras yo dibujaba un futuro de la mano de Santiago, él ya llevaba años ocultándome algo que habría cambiado todo, algo que habría destruido esa ilusión de perfección en un solo instante. Pero entonces, yo no sabía nada. Entonces, todavía era esa mujer ingenua que creía que el amor lo podía todo, que confiaba ciegamente, que cerraba los ojos y saltaba sin miedo, segura de que habría unos brazos esperándola abajo. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la perfección era solo una pintura bonita, y que debajo de esa pintura las grietas ya estaban empezando a formarse. Yo simplemente no quería verlas. Al principio, todo fue sutil. Pequeños detalles, casi invisibles, que cualquiera podría haber pasado por alto. Pero no yo. No cuando conoces cada gesto, cada mirada, cada suspiro de la persona que amas. Santiago empezó a llegar más tarde a casa. Al principio eran reuniones, compromisos de trabajo, proyectos urgentes. Me llamaba diciendo que no me esperara para cenar, que comiera algo ligero, que no me preocupara. Y yo, creyendo en su palabra como siempre, ponía su plato en el horno, pensando que llegaría pronto. Pero muchas noches, despertaba en la madrugada y encontraba su lado de la cama aún vacío. Noté también cómo su teléfono se convirtió en una barrera invisible entre nosotros. Antes, lo dejaba descuidadamente en cualquier rincón de la casa. En la cocina, en el baño, sobre la cama. Ahora, lo llevaba siempre consigo, como un guardián de secretos. Respondía mensajes en silencio, apartándose de mi vista. Cambiaba las contraseñas cada pocas semanas por seguridad. Decía, empecé a preguntarme cuándo fue que sus abrazos se volvieron más fríos, más distantes. ¿Cuándo fue que nuestros silencios empezaron a pesar más que nuestras palabras? Intenté convencerme de que era el estrés, de que el trabajo, los proyectos, las expectativas estaban sobrecargándolo. Él mismo me lo decía, acariciándome el cabello con una ternura que parecía forzada. Es una etapa, amor. Pronto volveremos a tener tiempo para nosotros. Y yo, tonta, le creía. Le creía porque quería creerle.
porque aceptar otra posibilidad habría sido reconocer que nuestro hermoso castillo empezaba a resquebrajarse. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Un perfume extraño en su camisa, una fragancia dulce y joven, diferente a la mía, que a veces se mezclaba con su aroma cuando volvía a casa. Me decía a mí misma que era de alguna compañera de trabajo, un saludo casual, un accidente. Me repetía esas excusas en mi mente una y otra vez, como si pudiera convencerme de que eran verdad. Y sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, sentía ese vacío creciendo entre nosotros. Una distancia invisible, pero real. Una barrera que ni los besos ni las promesas podían ya derribar. Una noche, cuando creí que Santiago dormía, me quedé mirándolo largo rato. Su rostro, tan familiar, tan amado, pero ya no era el mismo hombre. Había algo en él, en su expresión, en su forma de respirar, que me decía que una parte de su alma ya no me pertenecía. Me di cuenta de que estaba viviendo con un extraño, un hombre que había compartido mi cama, mis sueños, mis miedos, y que ahora compartía una parte de sí mismo con alguien más. La primera grieta había aparecido, y, aunque trataba de taparla, de ignorarla, sabía en el fondo de mi corazón que esa grieta no haría más que crecer, hasta romperlo todo. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Había cerrado la boutique un poco más temprano que de costumbre. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, como si el universo mismo presintiera que algo estaba a punto de cambiar en mi vida. Llegué a casa cansada, deseando nada más que una ducha caliente y una noche tranquila junto a Santiago. Aún me aferraba a la esperanza de que todo fuera una mala racha, algo que el tiempo, la paciencia y el amor curarían. Aún creía que bastaría una conversación sincera, un momento juntos, para cerrar la distancia que nos separaba. Estaba quitándome los tacones cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Número desconocido. Por un instante dudé en contestar. Quizás era un proveedor, un cliente o alguna equivocación. Pero contesté. Y esa decisión lo cambió todo. ¿Valeria? Dijo una voz femenina, baja, casi temblorosa. Sí, ¿quién habla? Respondí desconcertada. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración agitada de la desconocida. Tienes que saberlo, dijo al fin. Él te está mintiendo. Sentí que el mundo se congelaba a mi alrededor. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. Quise colgar. Quise gritar, pero me quedé allí, petrificada, como si mi cuerpo supiera que esa verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. ¿De qué estás hablando? Susurré, mi voz casi inaudible. De Santiago, continuó la voz. Él tiene un hijo con otra mujer. Me quedé sin aliento. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Un hijo. No una aventura pasajera, no una indiscreción de una noche. Un hijo. Una vida entera escondida de mí. ¿Quién eres? Logré preguntar, la garganta seca. No importa, respondió ella, apresurada. Solo abre los ojos. No sigas viviendo en la mentira. Y antes de que pudiera decir algo más, colgó. Me quedé allí, de pie, en medio del salón, con el teléfono aún apretado contra mi oído. Todo parecía tan irreal que por un momento pensé que lo había imaginado. Pero no, el temblor en mis manos, el latido desbocado de mi corazón, el sudor frío en mi espalda, eran demasiado reales. Me dejé caer en el sofá, aturdida. Miré el teléfono, esperando que volviera a sonar, que alguien me dijera que todo era una broma de mal gusto. Pero no hubo más llamadas. Sola, en la penumbra de nuestra sala de estar, empecé a recordar todas las pequeñas señales que había ignorado, las ausencias, las mentiras piadosas, las noches frías, el perfume ajeno. Ahora todo cobraba un sentido terrible. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Desde cuándo vivía una doble vida? ¿Desde cuándo yo era solo una parte de su verdad, mientras la otra se escondía en algún rincón que no me permitía ver? No lloré. No aún. La conmoción era demasiado grande. Solo podía sentarme allí, inmóvil, con la mente girando en círculos, tratando de encontrar una explicación, una excusa,
algo que pudiera salvar lo que quedaba de nuestra historia. Pero, en el fondo de mi alma, algo se rompió esa noche, algo que nunca volvería a ser reparado. La semilla de la duda había sido sembrada, y su fruto, tarde o temprano, sería la verdad. Una verdad que ya no podría ignorar. Una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Esa noche apenas dormí. Me revolví entre las sábanas, escuchando el tic-tac implacable del reloj en la mesilla de noche, preguntándome si todo había sido un mal sueño. Pero no importaba cuántas veces cerrara los ojos. Las palabras de aquella desconocida seguían resonando en mi mente, como un eco que no podía silenciar. Un hijo. Una vida que Santiago había ocultado de mí deliberadamente. ¿Era posible? ¿Era el hombre que había amado durante tantos años capaz de algo tan cruel? ¿Había compartido su vida, su sangre, con alguien más, mientras me prometía a mí un futuro que nunca pensaba construir? La duda me devoraba. Cada sonrisa suya, cada caricia, cada promesa pasada adquiría ahora un tinte de mentira. No podía seguir ignorándolo. No podía seguir siendo la tonta que cerraba los ojos esperando que todo se arreglara solo. Necesitaba saber la verdad, y esta vez no bastaban las palabras. A la mañana siguiente, mientras Santiago se marchaba temprano a una supuesta reunión, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto, recomendado por un amigo de confianza. No podía permitirme rumores. No podía arriesgarme a que Santiago sospechara. Cuando me reuní con el detective en una cafetería anónima del centro, me sentí como si estuviera cruzando una línea invisible. Una de esas que sabes que, una vez traspasada, ya no hay vuelta atrás. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Me preguntó el hombre mirándome fijamente. No lo estaba. Nada en mi vida se sentía seguro ya. Pero asentí. Necesito pruebas, dije con voz firme. Necesito saber si he estado viviendo una mentira. Él simplemente asintió. Sacó una libreta y empezó a hacerme preguntas. Horarios de Santiago, rutinas, personas cercanas, lugares que frecuentaba. Cada respuesta que daba me dolía como una puñalada. Era como dibujar el mapa de mi propia traición. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Me comportaba como siempre. Sonreía, hablaba de trivialidades, cocinaba su plato favorito cuando llegaba tarde. Pero dentro de mí, una batalla feroz rugía. Cada vez que su teléfono vibraba y él se apresuraba a contestar fuera de mi vista, sentía que mi corazón se desgarraba un poco más. Me odiaba por desconfiar. Y al mismo tiempo me odiaba por haber confiado tanto. Una semana después, el detective me llamó. «Tengo algo que debe ver», dijo, su voz grave, sin emociones. Nos reunimos en el mismo café discreto. Me entregó un sobre. Dentro había fotografías. Temblando, las saqué una a una. Santiago, con una mujer que no era yo. Una mujer joven, de cabello oscuro, abrazándolo en la puerta de una casa desconocida. Y lo peor, una fotografía donde ella sostenía a un niño pequeño en brazos. Un niño de unos 3 o 4 años, de cabello castaño y ojos oscuros. Ojos que reconocí de inmediato. Eran los ojos de Santiago. Sentí que el mundo se me venía abajo, que todo el aire había sido arrancado de mis pulmones. No era una sospecha, no era un rumor, era la verdad. Una verdad fría, cruel y despiadada, capturada en imágenes que me cortaban el alma como cuchillos. Santiago tenía un hijo que nunca me mencionó, un hijo que había mantenido oculto, mientras a mí me llenaba de promesas de formar una familia algún día. ¿Era este niño fruto de una aventura anterior? ¿O, peor aún, era fruto de una traición durante nuestro matrimonio? No lo sabía. Y en ese momento, no importaba. Lo único que sabía era que mi vida, tal como la había conocido, se había terminado. Salí del café tambaleándome, con las fotografías apretadas contra mi pecho. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, sin sentir la brisa, sin ver a la gente que me rodeaba. Todo mi mundo se había resquebrajado en 1000 pedazos, y ahora debía decidir qué hacer con esos pedazos. No podía enfrentarlo aún. No como una víctima. No como una esposa traicionada suplicando explicaciones. Tenía que ser fuerte. Tenía que esperar el momento adecuado.
Y ese momento se acercaba, su cumpleaños, su gran celebración, la noche en que todo el mundo lo aplaudiría, lo honraría, lo veneraría. Yo haría que vieran quién era realmente. La noche en que sostuve esas fotografías en mis manos, lloré como nunca antes había llorado en mi vida. No por Santiago, no por la pérdida de nuestro matrimonio, sino por la mujer que había sido. Inocente, confiada, enamorada sin reservas. Lloré por la Valeria que había creído que el amor era incondicional. Por la Valeria que había soñado una vida que jamás existió. Cuando amaneció, algo dentro de mí cambió. No más lágrimas, no más súplicas, no más esperar a que él fuera honesto. Santiago había elegido su camino. Ahora me tocaba a mí elegir el mío. Y yo había elegido no caer, no humillarme, no destruirme. Elegí exponer la verdad. Elegí recuperar mi dignidad delante de todos aquellos que alguna vez habían pensado que Santiago era un hombre ejemplar. Y para ello tenía que ser astuta. Tenía que ser fría. Tenía que planificar cada detalle, como si fuera una partida de ajedrez, donde esta vez yo sería quien diera jaque mate. Su cumpleaños se acercaba. Santiago llevaba semanas organizando una fiesta deslumbrante. Invitaciones enviadas. Catering de lujo reservado. Decoradores, músicos, fotógrafos. Todo pensado para celebrar su imagen impecable, para reforzar su leyenda de hombre exitoso y perfecto. Qué ironía que ese mismo escenario, su noche de gloria, se convertiría en su noche de vergüenza. Empecé a preparar mi propio plan, en silencio. Actué como siempre. Le sonreí. Le ayudé a elegir el menú. Aprobé las listas de invitados. Incluso sugerí detalles para la decoración, fingiendo entusiasmo. Por dentro, cada palabra que le dirigía era como tragar fuego. Pero lo hice, porque sabía que cuanto más confiado estuviera, más brutal sería la caída. Con ayuda de mi amiga Diana, preparé todo. Las pruebas que revelaría ante los invitados. Un pequeño discurso que sonaría como un brindis, hasta que se convirtiera en su sentencia pública. La organización del evento para que no pudiera escapar fácilmente, ni silenciarme. Cada noche, antes de dormir, repasaba el plan en mi cabeza. Cada palabra, cada gesto, cada pausa estudiada. Me repetía a mí misma que no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de enfrentar la mentira con la verdad, de cerrar un capítulo de mi vida con la frente en alto. Había momentos en que el miedo intentaba atraparme. ¿Qué pasaría si me arrepentía en el último momento? ¿Qué pasaría si no podía hablar? Si las lágrimas me traicionaban. ¿Qué pasaría si me quebraba frente a todos? Pero entonces recordaba la imagen de Santiago abrazando a aquella mujer. El niño que era su hijo y del que nunca me había hablado. La sonrisa satisfecha de él mientras seguía engañándome día tras día. Y volvía solo a encontrar la fuerza dentro de mí. Una fuerza que nunca antes había necesitado, pero que siempre había estado allí, esperando ser llamada. Diana, mi amiga fiel, fue mi cómplice silenciosa. Pasábamos horas planeando los detalles, como dos generales preparando una batalla que sabíamos que debía ser rápida, precisa y devastadora. Tú no solo vas a exponerlo, me decía Diana, vas a liberarte. Y esas palabras se convirtieron en mi mantra. No era solo una noche de revelaciones, era el primer paso hacia mi libertad, hacia la mujer que estaba destinada a ser. Fuerte, valiente, dueña de su propia historia. Cada vez que miraba a Santiago esos días previos, cada vez que lo veía sonreír satisfecho, creyendo que el mundo estaba a sus pies, sentía una calma extraña. Sabía algo que él no sabía. Tenía un poder que él ni imaginaba. Y lo usaría. Por mí. Por la Valeria que había sufrido en silencio. Por la Valeria que renacería de las cenizas de aquella mentira. Faltaban solo unos días. La cuenta regresiva había comenzado. El escenario estaba listo. Los actores, en su lugar. Y yo estaba más lista que nunca. El día de la fiesta amaneció brillante, casi insultantemente perfecto. El cielo despejado, el sol tibio, la brisa suave. Todo parecía celebrar la vida, la felicidad, los sueños cumplidos. Todo, excepto yo. Me desperté temprano, incapaz de seguir fingiendo que podía dormir. Me quedé tumbada en la cama, mirando el techo,
repasando mentalmente cada parte de mi plan, cada palabra que pronunciaría, cada mirada que sostendría, cada mentira que destrozaría. El nudo en mi estómago era tan apretado que apenas podía comer, pero aún así me obligué a tomar un café cargado. Hoy no podía permitirme ni un solo segundo de debilidad. La casa comenzó a llenarse de vida desde el mediodía. Los decoradores llegaron primero, trayendo flores, velas, manteles blancos como la nieve. Luego el servicio de catering, con bandejas de aperitivos delicados, copas de cristal y botellas de champán. Todo tenía que ser impecable. La perfección de la escenografía haría aún más brutal el contraste con lo que estaba por venir. A las 4 llegó Diana. Mi amiga me abrazó fuerte, como si pudiera transferirme su fuerza. «Hoy es tu día, Valeria», susurró. «Recuerda eso. Hoy te liberas». Me ayudó a vestirme. Había elegido un vestido negro, elegante y sobrio, de tela ligera que flotaba al caminar. En mi cuello llevaba un sencillo collar de perlas, el mismo que mi madre me había regalado años atrás, como un escudo de dignidad. En mis muñecas, ninguna joya que pudiera recordarme a Santiago. Me miré en el espejo antes de bajar. Una mujer serena, elegante, imperturbable. Por dentro era una tormenta, pero por fuera era hielo. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntuales, como soldados a un desfile. Amigos de la familia, socios de negocios, rostros conocidos de nuestra vida social. Todos me abrazaban, me deseaban feliz cumpleaños, me ofrecían sonrisas cálidas, y yo sonreía de vuelta, agradeciendo con cortesía, como si nada en mi mundo estuviera a punto de estallar. Cada minuto que pasaba, sentía que el aire se volvía más denso. Cada risa, cada copa alzada, era un tambor que marcaba el avance implacable hacia el momento de la verdad. A las 7:30, Santiago llegó, y no venía solo. Mi corazón dio un vuelco, pero no permití que mi rostro lo revelara. A su lado caminaba una mujer joven, de cabello oscuro y figura delicada. Era guapa, sin duda, pero en su belleza había una inseguridad palpable, una fragilidad que contrastaba brutalmente con su descaro. Él me besó la mejilla con esa falsa ternura que ahora podía ver con claridad. «Feliz cumpleaños, mi vida», susurró. La hipocresía de sus palabras me dio náuseas. «Gracias, amor», respondí con una sonrisa impecable. Presentó a la joven como Camila, su nueva colaboradora en el proyecto de expansión internacional. La misma mujer que sostenía a su hijo en las fotografías que yo guardaba en mi bolso, ocultas, esperando su momento. La saludé cortésmente, como cualquier anfitriona perfecta. Nadie debía sospechar nada aún. No todavía. La fiesta continuó. Las luces brillaban. La música envolvía cada rincón de la casa. Las copas de champán tintineaban en brindis vacíos. Y yo, entre todos ellos, me sentía como una espectadora de mi propia vida. Observaba a Santiago reír, contar anécdotas, posar para fotos, rodeado de aduladores que no veían o no querían ver las grietas en su perfecta fachada. Cada minuto que pasaba, el peso de lo que estaba a punto de hacer crecía en mi pecho. ¿Podría hacerlo? ¿Tendría el valor de romper la ilusión ante todos? ¿De destruir no solo su reputación, sino también la imagen que tantos tenían de nuestro matrimonio? La respuesta llegó sola. Recordé el rostro del niño, los ojos de Santiago en el rostro de otro ser humano que él había negado, escondido, traicionado igual que a mí. Y supe que no había marcha atrás. Cuando el reloj marcó las 8:30, alguien propuso un brindis por el anfitrión. Todos se reunieron en el salón, copas en mano, mirándome con sonrisas cómplices. Era mi turno. Mi turno de hablar. Mi turno de liberar la verdad. Santiago me miró con orgullo, ajeno al huracán que estaba a punto de desatarse. Yo respiré hondo. Sentí la fuerza de Diana que me apretaba suavemente el brazo y di un paso al frente. Sonreí. Y entonces, levantando mi copa, comencé a hablar. Levanté mi copa y sonreí, dejando que el silencio se apoderara de la sala. Todos los ojos estaban puestos en mí. Expectantes, curiosos, ajenos aún a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Empecé con voz firme y clara. Gracias por acompañarme en este día tan especial.
en el que celebramos un año más de vida y de aprendizaje. Vi cómo Santiago sonreía, orgulloso, pensando que estas palabras eran para él. Me pregunté si en algún rincón de su mente intuía lo que estaba a punto de suceder. Si presentía que su mundo, ese que había construido sobre mentiras, estaba a segundos de derrumbarse. Seguía hablando, despacio, con cada palabra tallando la verdad como un escultor implacable. Dicen que los cumpleaños son momentos para reflexionar, para mirar atrás y reconocer lo que hemos logrado, lo que hemos perdido y lo que hemos aprendido. Algunos de los invitados asentían, levantando sus copas, sin sospechar aún. Este año ha sido el más difícil de mi vida, pero también el más revelador. Este año aprendí que a veces las personas que más amamos son las que más daño pueden hacernos, y que las máscaras más bellas esconden las mentiras más dolorosas. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Vi a Santiago fruncir el ceño, incómodo, cambiando el peso de un pie a otro. Vi cómo apretaba la copa entre sus manos, como si pudiera aferrarse a su mundo en ruinas. Hoy quiero brindar, no por los éxitos aparentes, no por las sonrisas vacías. Mi voz tembló ligeramente, pero seguí adelante, más fuerte. Hoy quiero brindar por la verdad. Por tener el coraje de verla, de aceptarla y de liberarse de ella. Los murmullos se intensificaron. Santiago me miraba ahora fijamente, pálido como el mantel blanco que cubría la mesa. Sabía que algo terrible venía. Durante mucho tiempo, continué con la garganta ardiendo, confié ciegamente en alguien que prometió amarme, protegerme, ser mi compañero. Pero mientras yo soñaba con formar una familia, él ya había formado una a mis espaldas. Hubo un silencio sepulcral. La gente dejó de moverse. Incluso el hilo musical de fondo pareció apagarse. Metí la mano en mi bolso, saqué las fotografías y las sostuve en alto para que todos las vieran. Mi esposo Santiago, dije con una calma glacial, tiene un hijo de otra mujer. Un hijo que ha ocultado todos estos años mientras fingía que yo era su todo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Algunos invitados se cubrieron la boca con las manos. Otros murmuraban entre sí, sus miradas yendo de mí a Santiago con asombro y repulsión. Santiago dio un paso hacia mí. Valeria, baja la voz. No aquí. No así. Murmuró desesperadamente. Yo lo miré a los ojos, y supe que nunca lo había conocido realmente. Nunca había conocido al verdadero Santiago. ¿No aquí? ¿No así? Repetí con una sonrisa amarga. ¿Y cómo, Santiago? ¿En silencio? ¿En la oscuridad, como has vivido tú todo este tiempo? No. Hoy todo el mundo verá la verdad. Me giré hacia los invitados, mi voz ganando fuerza. Me engañó. Me mintió. Me traicionó. Y aún así, tuvo el descaro de invitar a su amante a esta fiesta. Todos se volvieron hacia Camila, que enrojeció violentamente, bajando la cabeza. Esta noche, continué, no solo celebro mi cumpleaños, celebro mi renacimiento, mi decisión de no seguir viviendo en una mentira. Me sentí ligera, libre, como si por fin pudiera respirar después de años bajo el agua. Santiago abrió la boca para decir algo, pero yo levanté una mano, deteniéndolo. No, Santiago, ya no tienes nada que decirme. Ya no tienes ningún poder sobre mí. No más mentiras. No más excusas. Dejé caer las fotografías sobre la mesa frente a él. Una lluvia de papeles y verdades inapelables. Vi cómo su mundo se desmoronaba, cómo su máscara caía en pedazos a sus pies. Nadie se movía. Nadie lo defendía. Ni siquiera sus amigos más cercanos. El silencio era ensordecedor. Un silencio lleno de juicio, de repulsión, de vergüenza. Tomé un último sorbo de champán, dejé la copa en la mesa con cuidado y me di la vuelta. «Feliz cumpleaños, Santiago», dije en voz baja, con una sonrisa serena, y caminé hacia la salida, con la cabeza en alto, con la dignidad intacta, mientras detrás de mí, su mundo perfecto ardía hasta los cimientos. Atravesé la puerta del salón sin volver la vista atrás. Cada paso que daba me sentía más ligera, más viva, como si me hubiera arrancado de encima toneladas de peso invisible.
El aire frío de la noche me acarició el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente, sin miedo, sin dudas. Detrás de mí, podía oír el murmullo creciente de los invitados, el choque de copas caídas, las voces elevadas. La máscara de perfección de Santiago se había roto, y no había forma de volver a pegar los pedazos. Me apoyé un momento en la baranda del porche, cerrando los ojos, dejando que el viento se llevara los últimos vestigios de esa vieja vida. Oí pasos apresurados. Era Diana. Mi amiga corrió hacia mí, me abrazó con fuerza y no dijo nada. No hacía falta. Su abrazo contenía todo: orgullo, apoyo, amor incondicional. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró contra mi cabello. Sonreí, un gesto cansado pero genuino. «Lo logré», dije. Terminé con todo. Nos quedamos allí un momento, en silencio, mientras detrás de nosotros el castillo de mentiras de Santiago terminaba de desmoronarse. Poco después, los invitados comenzaron a salir. Algunos me dirigieron miradas de respeto, de admiración, como si acabaran de ver a alguien renacer ante sus propios ojos. Otros, menos valientes, evitaban mirarme, incómodos ante la crudeza de la verdad revelada. Fernando, mi abuelo, fue uno de los primeros en acercarse. Me tomó la mano entre las suyas, cálidas y firmes. «Valeria», dijo, mirándome a los ojos, «esta noche no has perdido nada. Has ganado todo». Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero no las dejé caer. No esas lágrimas. No ahora. «Gracias, abuelo», susurré. «Gracias por enseñarme a no aceptar menos de lo que merezco». Él asintió, solemne. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que tú misma creías». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Era Santiago. Su rostro estaba desencajado, rojo de ira y humillación. Camila iba detrás de él, llorando, cubriéndose la cara con las manos. Santiago me buscó con la mirada y, cuando me encontró, se acercó como una tormenta contenida. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», escupió, la voz cargada de rabia. Me quedé quieta, impasible, mientras él se plantaba frente a mí. «¿Yo?», pregunté en voz baja, casi con lástima. «¿Yo te hice esto, Santiago? ¿O fue tu mentira la que te destruyó?». Él abrió la boca para responder, pero no encontró palabras, porque en el fondo sabía que no podía culparme. Él había cavado su propia tumba. «Te amaba, Valeria», dijo, más bajo, como un último intento desesperado. Negué con la cabeza, con infinita tristeza. «No, Santiago», susurré. «Te amabas a ti mismo. Yo solo era una parte cómoda de tu vitrina perfecta». El viento nocturno jugó con los pliegues de mi vestido mientras lo miraba por última vez. «Adiós, Santiago». Y con esas palabras, di media vuelta y me alejé. Esta vez, no hubo súplicas. No hubo disculpas. No hubo vuelta atrás. Camila corrió tras él, tomándole del brazo. Vi cómo la apartaba con un gesto brusco. Vi cómo su mundo se deshacía entre sus dedos. Y no sentí compasión. Sentí paz. Me dirigí hacia el coche donde Jorge, el fiel mayordomo de mi abuelo, ya me esperaba. Me subí. Cerré la puerta suavemente, y mientras el vehículo se alejaba de esa casa, la casa donde había vivido una mentira, sentí que, al fin, empezaba a vivir mi verdad. El capítulo más doloroso de mi vida había terminado, pero el más importante apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron como despertar de un largo y doloroso sueño. A veces abría los ojos en mitad de la noche, esperando encontrar a Santiago a mi lado, como había sido durante tantos años, pero solo encontraba el silencio. Y poco a poco, empecé a darme cuenta de que ese silencio ya no me daba miedo. Era paz. La mansión Valdivia se convirtió en mi refugio, en mi fortaleza. Fernando, siempre paciente, me dejó espacio para sanar. Nunca me presionó. Nunca me juzgó. Solo estuvo allí, como un faro firme en medio de la tempestad. Pasaba horas caminando por los jardines, respirando el aire fresco, escuchando el susurro de los árboles. Recordaba quién era yo antes de Santiago, antes de las mentiras, antes de los sueños rotos. Y empecé a reencontrarme.
Volví a la boutique, mi proyecto, mi pasión, la semilla que yo misma había plantado con tanto esfuerzo. Berta, Lucrecia y todo el equipo me recibieron con abrazos y sonrisas sinceras. No hubo preguntas indiscretas. No hubo compasión lastimosa. Solo respeto. Y eso fue todo lo que necesitaba. Cada día me sumergía más en el trabajo. Rediseñé la boutique, lancé nuevas campañas, planeé la expansión a otras ciudades. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. Ya no era la esposa de Santiago. Era Valeria, una mujer que había sobrevivido a la traición más profunda y había salido más fuerte del otro lado. Diana siguió siendo mi roca. Nos veíamos casi a diario. Tomábamos café, hablábamos de planes, soñábamos en voz alta. Mira todo lo que has logrado, me decía ella sonriendo. Y esto es solo el principio. Y yo empezaba tímidamente a creerle. Una tarde, mientras revisaba unos contratos en la boutique, sonó mi teléfono. Era Fernando. ¿Tienes un momento para hablar?, preguntó, su voz llena de una calidez que me conmovió. Siempre, abuelo, respondí. Nos encontramos en el jardín de la casa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Fernando me extendió una carpeta. Quiero que la leas, dijo simplemente. Dentro había documentos legales. La propiedad de la boutique. Terrenos en las afueras de la ciudad. Acciones de algunas empresas. Todo a mi nombre. Levanté la vista, atónita. ¿Qué es esto?, susurré. Fernando sonrió, esa sonrisa serena que siempre me hacía sentir segura. Es tu independencia, Valeria, dijo. Tu vida, tu futuro, para que nadie más pueda tener poder sobre ti jamás. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud, de amor, de esperanza. No sé qué decir, murmuré. Fernando me tomó la mano. Demuéstramelo viviendo, siendo feliz, siendo libre. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin miedo, sin dolor. Solo con la emoción palpitante de lo que vendría. Había perdido mucho. Sí, pero también había ganado algo infinitamente más valioso. A mí misma. Y mientras me acurrucaba bajo las sábanas, una sonrisa genuina se dibujó en mis labios. Porque sabía que lo mejor estaba aún por llegar. Un año después, me encontraba de pie en la terraza de un pequeño apartamento en Lima. Desde allí podía ver el océano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, las olas brillando bajo el sol de la tarde. Mi boutique había crecido más allá de todo lo que alguna vez soñé. La nueva sucursal en Lima acababa de abrir sus puertas, y la respuesta del público había superado todas mis expectativas. Cada rincón de esa tienda llevaba mi esencia, mi pasión, mi resiliencia, mi renacimiento. Había días en que todavía recordaba el pasado, no con dolor, sino con gratitud. Porque todo lo que viví, cada lágrima, cada traición, cada noche de soledad, me había forjado. Me había convertido en la mujer que era ahora, libre, no atada a las mentiras de nadie, no definida por los errores de otro, dueña absoluta de mi vida, de mi historia, de mis sueños. Santiago había desaparecido de mi mundo. Su empresa, su estatus, sus máscaras. Todo se había desmoronado. No supe más de él, ni quise saber. Él pertenecía a otro capítulo, uno que ya había cerrado para siempre. Fernando, mi querido abuelo, seguía siendo mi mayor apoyo. Seguía alentándome a crecer, a soñar aún más grande. Y Diana, mi amiga del alma, seguía a mi lado, celebrando cada pequeño triunfo, cada paso adelante. Una brisa suave revolvió mi cabello mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. El aroma del mar, la promesa del futuro. Todo era mío ahora. Ya no era la mujer rota que había caminado sola entre las ruinas de su matrimonio. Era una mujer nueva, fuerte, valiente, inquebrantable. Sonreí. La vida no me había vencido. La vida me había moldeado. Y ahora, al borde de un nuevo horizonte, supe con certeza algo que en el fondo siempre había sospechado. Mi historia no había terminado. Mi historia apenas estaba comenzando. Libre. Finalmente, libre.